Bien, ahora sí. Pues bienvenida a esta tercera sesión. Vamos a iniciar y voy a compartir la presentación para que veamos de qué trata nuestra clase el día de hoy. Bien, pues aquí tenemos los temas centrales de este día, giran en torno a factores que están relacionados con el aprendizaje. El aprendizaje ha sido el tema central con el que hemos trabajado desde que iniciamos este curso. Y específicamente vamos a centrarnos en el tema relacionado con la inteligencia. Algunas teorías, modelos, estilos cognitivos, para terminar con las recomendaciones para realizar la tarea. La lectura incluso estuvo relacionada con la inteligencia. Es una lectura que trata sobre, pues, los orígenes de los estudios que se han realizado en torno a este tema, cómo surgieron las primeras teorías hasta llegar a las más recientes y cómo es que han tratado de explicar, pues, esta situación que tiene que ver con algo, pues, sumamente importante e interesante, que es uno de los factores ligados precisamente al aprendizaje. Y antes de empezar, Gema, me gustaría que me comentaras cuál es tu concepto o el significado que tú le atribuyes al término inteligencia. Una persona inteligente, em, ¿cómo es? O dicho de otra manera, para ti, ¿qué significa ser inteligente? Eh, bueno, para mí es aquella persona que pues tiene como que una capacidad intelectual un poco no avanzada, pero mayor a la de otra persona. O sea, tiene habilidades para razonar o aprender fácilmente. No sé, eso pienso yo. Bueno, entonces, a ver, es una persona que aprende fácilmente. ¿Qué otra cosa o qué otra conducta demuestra? Además de que aprende fácilmente, ¿qué otra cosa mm, puedes apreciar en una persona y dices, oh, qué inteligente? Pues bueno, puede ser la manera en cómo se expresa, Ajá, eh, también en cómo actúa. Eh, también. bueno, abarca muchas cosas, pero pues creo que más que nada es eso, en cómo se Mm, expresa, porque podemos saber cómo cuando una persona razona, por así decirlo, ujú. más fácilmente por la manera en la que ella se expresa, en cómo toma la información y la puede ir expresando. Muy bien, sí, sí, tienes razón, ¿verdad? Este término es muy abstracto, es decir, no es tan sencillo, pues, de definir porque tiene muchas facetas. Tan es así que cuando uno, pues, piensa en una persona inteligente, enseguida vienen a la mente como que diferentes comportamientos, de esta persona y, como tú lo has comentado, pensamos en una persona que tiene facilidad para expresarse, o sea, expresión verbal, pero también pues, para resolver, problemas, para enfrentar, situaciones, distintas. Y entonces, pues, precisamente por ello no es tan sencillo, pues, estudiar una situación como esta,
relativa a la inteligencia, y es que los estudios relativos a esto, pues han sido desde hace mucho tiempo algo que ha interesado a las personas que se han dedicado a ello. Y pues ha sido desde hace algún tiempo, inicios del siglo XX, que el estudio de la inteligencia empezó. Y en la lectura, si lo recuerdas, el estudio de la inteligencia, gracias a ello, es que se ha logrado evolucionar en distintos campos en la psicología. Por ejemplo, la psicología diferencial, escolar, evolutiva, la psicometría. Se ha logrado estudiar las dificultades de aprendizaje, incluso las deficiencias mentales. Algo que probablemente sea un poquito más conocido sea la psicometría, ¿no? Por ejemplo, las pruebas psicométricas. ¿Has escuchado acerca de estas? Las No. pruebas, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno solicita un empleo, a veces nos aplican pruebas psicométricas, como para medir, por ejemplo, pues incluso hasta la inteligencia. ¿Alguna vez has resuelto alguna prueba de inteligencia? Bueno, sí, son las que nos ponían, por ejemplo, en la prepa o algo así, ¿no? Así es. Como más o menos como de inteligencia o también puede ser como de la manera en la que aprendemos. También, ¿verdad? También tratan de puntuar, ¿no? Ciertos aspectos de nuestra persona para poder determinar, pues, coeficientes que permitan conocer un poquito acerca de la manera en la que nosotros, pues, conocemos, aprendemos. Ahora, por supuesto que son distintos, han ido evolucionando. En ese momento, pues, estaban muy centrados en aspectos distintos, ¿no? Como cuáles. De manera específica, por ejemplo, las primeras teorías, que son las que se denominan diferenciales, las teorías diferenciales de la inteligencia humana, que empezaron pues a centrarse en estos comportamientos como los que tú misma has mencionado, por ejemplo, la habilidad verbal. Hay muchas pruebas psicométricas que miden esto, ¿sí? Nos colocan así como que muchas palabras y uno debe como que relacionar su significado o los sinónimos o los antónimos para medir qué tan hábiles somos en el manejo de las palabras, en su significado. Y entonces, bueno, pues porque antes o al principio se creía que una persona con habilidad verbal estaba manifestando su inteligencia, ¿verdad? Era considerado un comportamiento inteligente, como el razonamiento, la habilidad numérica, la memoria. Entonces, esas pruebas en donde las preguntas estaban centradas sobre estos aspectos eran las que se aplicaban. Esos test de razonamiento, de habilidad numérica, de memoria, fueron los primeros que se aplicaron. Esto estamos situándonos, aparece en tu lectura a inicios del siglo XX y fue Francis Galton con la publicación de esta obra que aparece aquí, en donde, pues por primera vez hace referencia a estas situaciones y es que se considera como que el inicio de estas teorías, ¿sí? Regreso aquí, que son teorías diferenciales o modelos diferenciales de la inteligencia humana. Entonces, es como el pionero, pero tal vez a quien se le conoce más, pues o son a Binet y Simón, porque ellos crearon otra forma de medir la inteligencia en 1905, que se hizo pues un poquito más famosa, con los famosos también test de inteligencia que empezaron a aplicarse a partir de este año en distintos campos y que se consideraron pues como que, uy, ¿no? Lo máximo porque se aplicaban no tan solo en las escuelas, sino también en las empresas y en distintos
campos para determinar si una persona era apta o no para desempeñarse. Entonces aparece más adelante, por ejemplo, con Terman, otro término muy importante que es el cociente o coeficiente intelectual, que hasta la fecha pues se considera como un referente importante, ¿no? A veces escuchamos, por ejemplo, a personajes que se han destacado en la historia como personajes de un coeficiente intelectual muy alto, como Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? A quien consideran un genio precisamente por el alto coeficiente intelectual que posee o poseía. Y de ahí han aparecido otros autores que tratan precisamente sobre estas habilidades numéricas, verbales, memoria, razonamiento, que lo van midiendo de otra manera, pero están centradas en lo mismo. Factor G, factor S, las pruebas de Thorstone, pero todas están vinculadas a estas cuestiones de razonamiento, de habilidad verbal, habilidad numérica, memoria. Porque al principio se consideró que entonces una persona inteligente tiene comportamientos inteligentes. ¿Cuáles son estos? ¿Sí? Una persona con habilidad verbal, capaz de razonar, con habilidad numérica y con memoria. ¿Quiénes? Los autores que aparecen aquí durante estos años. Ahora bien, Maestra, perdón, ¿sí? perdón que te interrumpa. Si no me recuerdo, hablaba también de que se tomaba la inteligencia como algo genético. O sea, se decía que, por ejemplo, los factores, perdón, hereditarios, que si mi padre era inteligente y yo, había un porqué de las cosas. Si yo salía inteligente, ¿por qué? Y si no, también el por qué. Así es, ¿verdad? Y que así como nacías, pues así te quedabas, ¿no? O sea, porque además, pues como que ya lo traías, ¿no? Efectivamente. Y no había forma de que esto mejorara porque ya era algo que poseías, ¿no? Y entonces por eso se podía medir y por eso se te ubicaba en un coeficiente y ese es el que te caracterizaba. Muy bien, efectivamente. Eh, Sin embargo, bueno, un poquito más adelante hubo personas que no estaban totalmente de acuerdo con esto y consideraban que había otros aspectos más allá de esto, ¿verdad? No solamente era pues la memoria, no solamente era la habilidad verbal, sino también estaba, por ejemplo, la visualización espacial, la rapidez de percepción, es decir, habían otros componentes, ¿no? De la inteligencia, otros factores. Y entonces están las teorías o los modelos jerárquicos, pero más o menos nos explican la inteligencia de la misma manera, pero finalmente marcan una evolución. Surgen las teorías cognitivas sobre la inteligencia humana y entonces es como que un paso más avanzado sobre esto, porque esto está relacionado con la psicología cognitiva. ¿Te acuerdas del cognitivismo de la clase pasada? Los que se oponen al constructivismo y que nos comparan o comparan lo que sucede aquí dentro con lo que pasa en una computadora. ¿Te acuerdas de qué se trataba? Más o menos. A ver, ¿qué sucede cuando nosotros vamos adquiriendo información y qué sucede aquí dentro? Algo parecido a lo que sucede en una computadora. ¿Qué es? ¿Cómo procesamos esa información? ¿Cómo la vamos guardando? ¿Cómo la vamos recuperando? ¿Por qué a veces no nos acordamos de las cosas? ¿Qué nos dice el cognoscitivismo? O sea, ¿cómo es que se adquiere nuestro conocimiento en el cognitivismo? Ajá, Era gracias a la relación que teníamos, bueno, el profesor-alumno, ¿no? ajá, A cómo era, por así decirlo, em, no sé,
bueno, este permite abordar diferentes cosas, las teorías cognitivistas, pero el aprendizaje en sí, le digo, se lograba mediante los conocimientos que adquirimos y todo esto es gracias a la relación que teníamos profesor-alumno. Sí, a esa interacción entonces que tenemos, sí, con el profesor, con los compañeros, con el medio y con los conocimientos que tenemos ya previamente y que se van conectando con el conocimiento nuevo y que entonces se van acomodando con lo que ya sabemos y los vamos guardando aquí, como si fueran archivos en una computadora y entonces, cuando los vamos acomodando debidamente y los vamos organizando como se debe, cuando necesitamos recuperarlos, lo hacemos, ¿verdad? Lo recordamos porque sabemos en dónde los guardamos. Cuando no lo hacemos, entonces, pues lo olvidamos, ¿sí? Y cuando queremos recuperarlo, ya no lo logramos. Algo como cuando en la computadora, pues se nos olvida guardar el archivo con el nombre indicado o cuando se apaga la computadora y de repente ya no logramos recuperar la información. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nos distraemos, pero también porque cuando aprendemos algo que no se relaciona con otra cosa que ya sabemos, pues no podemos organizarla, no podemos acomodarla en nuestras estructuras mentales y entonces se pierde. Por eso los cognitivistas consideran que lo que se debe hacer como profesor es activar los conocimientos previos, ligar todo lo que el estudiante debe aprender con pues, lo anterior para que de esta manera se vaya organizando y acomodando como se debe el conocimiento. Entonces, estas teorías tienen que ver con esto, tienen que ver con el cognitivismo, ¿sí? ¿Cuáles teorías? Pues estas teorías que se llaman precisamente cognitivas de la inteligencia humana. Y entonces, una de estas, la que aparece en tu lectura, es la teoría triárquica de la inteligencia. ¿Te acuerdas que dice esta teoría triárquica? Es la última que mencionan en tu lectura. Ah, era la última, ¿no? Ajá, Pues hablaba cómo se integraban los diversos enfoques del estudio de la inteligencia, o sea, los que se realizaban, y las fases por las que ha pasado este. ajá, ajá. Bien, y Y entonces, creo que se englobaban tres subteorías, ¿no? ajá, muy bien, muy bien, Y, ajá, bueno, creo que eso. muy bien, sí, sí, efectivamente, efectivamente. Y aquí tenemos al autor, Sternberg. Y entonces, en esta teoría, que obviamente ya está más avanzada, se reconoce que la inteligencia, pues, va más allá, o sea, no es, pues, como que solamente una capacidad o una habilidad que nos permite ser hábiles para expresarnos o para manejar números, sino él reconoce que existe una inteligencia como que tiene una parte práctica, una parte creativa, una parte analítica y que todos la poseemos, tal vez en mayor o menor grado, pero la poseemos, ¿no? Es decir, lo analítico pues se relaciona más con la parte pues del razonamiento, ¿no? Todos cuando entramos en contacto con pues con información, con conocimiento, la reflexionamos, la procesamos, la ponemos en práctica y con esa información o conocimiento podemos crear o generar algo. Esta es una teoría pues totalmente diferente, ¿no? Novedosa para entonces. Más aún, esta no aparece en tu lectura,
pero esta es otra más, ¿no? Otra más que tiene que ver con las inteligencias múltiples, ¿no? Es decir, más cercana a esto. Esto es cómo han ido evolucionando, ¿no? Desde creer que pues es algo con lo que ya naces y ahí te quedas. Tienes un coeficiente intelectual que no se mueve, porque incluso tiene que ver hasta con factores hereditarios y tiene que ver pues con algo que ya no se puede cambiar, hasta llegar a creer que hay distintas facetas en esa inteligencia y luego entonces Gardner nos dice, a ver, existen muchas inteligencias en una persona. Entonces, tal vez no desarrollas todas, aunque lo ideal es que lo hagas. Pero el que tú, por ejemplo, o una persona no sea inteligente en el plano, por ejemplo, de la habilidad numérica, no significa que no sea inteligente. Es decir, que no tenga habilidad numérica no significa que no sea inteligente. O que no tenga habilidad verbal no significa que no sea inteligente. Porque por mucho tiempo se creyó que esos niños que, por ejemplo, reprobaban matemáticas o reprobaban español o que no lograban aprender a leer y a escribir, pues no eran inteligentes, ¿no? Es más, se les consideraba incluso hasta con retraso mental, ¿no? Entonces, no, o sea, no tenían retraso mental, tenían otras inteligencias, ¿no? Eran otras habilidades y tenían que tratarse de otra manera. Pero eso en su momento, pues no se sabía. Entonces, Howard Gardner, en su teoría, nos explica otra forma de inteligencias que pues revoluciona la forma también de trabajar en las escuelas. Y esta teoría nos dice entonces, no solamente es la inteligencia lógico-matemática, ni la inteligencia lingüística verbal. Es cierto que en las escuelas hemos privilegiado estas, como que estas son las que hemos considerado las más importantes siempre, a las que les hemos dado como que, el mayor estatus, ¿no? Una persona que se expresa bien, una persona que sabe sobre matemáticas y sobre números y se destaca en estos planos y que escribe bien y se expresa bien, se ha considerado siempre inteligente. Pero si tienen otras cualidades, entonces como que no se ha considerado, no se ha tomado en cuenta. Y en las escuelas, este tipo de inteligencia, antes de Gardner, como que no se consideraba. Ahora es distinto. En muchas escuelas, esto se toma en cuenta. Incluso ahora también hasta en el mismo sistema educativo se considera, ¿verdad? Y hablan ahora de una inteligencia lógico-matemática, lingüística verbal, intrapersonal, interpersonal, musical, visual espacial, naturalista y corporal sinestésica. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que idealmente el ser humano debe desarrollar todas. Y si no desarrolla todas, bueno, puede destacarse en una, en otra, y de la misma manera ser inteligente y llegar a su máximo potencial. Y poder destacar en distintos ámbitos, en el que le guste, en el que se sienta bien. Por ejemplo, dicen, Albert Einstein, pues sí, era absolutamente inteligente, ¿no? Sobre todo en este plano de la inteligencia lógico matemático, por ejemplo. Pero comparan a otra cantante, bueno, tú eres muy jovencita, pero otra cantante como Madonna, que consideran que tiene la misma inteligencia en el ámbito musical, ¿sí? Pero los dos son inteligentes, nada más que en distintos ámbitos, pero son considerados genios. Entonces,
vale uno tanto como el otro, nada más que la inteligencia es distinta. Ahora, voy a colocar en el chat un enlace para que respondas rápidamente a un test. Este es un test de inteligencias múltiples. Ah, es muy cortito. El test viene abajo. Tiene preguntas muy cortas. ¿Dónde estamos? Aquí. En el chat lo voy a colocar. Sí, profe. Ahí está. Vas a abrir el enlace, vas a responder las preguntas. Se responden con un sí o un no. Y luego al final solamente le vas a dar obtener resultados. Y en obtener resultados te manda a otra página. Te vas a ir hasta el final y va a salir una gráfica con azul, te va a marcar los resultados. A esa parte le vas a sacar una captura de pantalla para que me digas tus resultados. A ver, te espero unos minutitos. Ok, profe, ya voy a entrar. Sale.
Ya lo terminé, maestra. Muy bien, a ver, vamos a ver, ¿podrías compartirme los resultados? ¿Qué resulta? Bueno, aparece que inteligencia interpersonal 5 de 5. Interpersonal, Inteligencia, lo voy a ajá. poner. Interpersonal, 5 de 5. Ajá. Inteligencia lingüística 4 de 5. Inteligencia lógica matemática 3 de 5. Inteligencia espacial 3 de 5. Inteligencia corporal kinestésica 3 de 5. Inteligencia musical 3 de 5. Inteligencia intrapersonal 3 de 5. 3 de 5. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, de acuerdo entonces con esto, la inteligencia más alta, primero, es la interpersonal. ¿Alcanzas a leer inteligencia interpersonal? Sí, A ver, por favor. dice interpersonal, relacionada con el gusto por los juegos en grupo o por parejas, intercambiar ideas, relacionarse, realizar actividades colectivas, etcétera. Bien, aquí está destacando aspectos que tienen que ver con el ambiente de aprendizaje, es decir, cuando estás en clase, cuando estás en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pues prefieres actividades en donde haya juego, en donde se trabaje en grupos, se trabaje en parejas, donde debas intercambiar ideas, donde puedas realizar actividades colectivas, donde puedas relacionarte con otros. ¿Prefieres esas actividades? ¿Te gustan esas actividades? ¿Aprendes con esas actividades? Más que trabajar de manera individual. Esto es lo que se refleja en el test, ¿verdad? Tu tipo de inteligencia que prevalece es esta. Pero si vamos a otros aspectos, te voy a mostrar por acá. Si vamos a otras características de la inteligencia interpersonal, ¿Está presentando al? no, apenas voy. Ya, ahora sí. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ahora sí. La inteligencia interpersonal, aquí estamos, ¿no? Entonces, intercambiar, relacionarse, comunicar, organizar, observar, empatizar. Es decir, tú posees una capacidad más alta que otras personas para poder conocer y comprender a los demás. Esta característica la poseen, por ejemplo, las personas que se dedican precisamente a
pues actividades como esta, ¿no? Que tienen que ver pues con la docencia, con la orientación, con la asesoría, con la capacitación, el adiestramiento, la instrucción, en donde se trata de ayudar a otros. Eres una buena consejera, una persona que gusta de ayudar a los demás, de escucharlos, de apoyar, ¿no? Seguramente eres buena amiga, eres una buena hija, una buena hermana, una buena sobrina, es decir, eres una persona que gusta de estar con las demás. Eh, las personas que son, por ejemplo, eh, de esta naturaleza también se dedican como que a cuestiones que tienen mucho que ver también con la religión, con el apoyo de esta naturaleza a otras personas. Ahora, platícame, si esto es así o no. ¿Me habló, perdón? ¿Sí? O sea, sí, sí es así, Alma. Sí, bueno, en ese aspecto sí. Disculpe que se estaba medio cortando. No te Este, preocupes. Sí, sí es así. ¿Te sí, de hecho, consideras una persona así? interpersonal, sí, de hecho, sí. Y a ver, dime, Gemma, ¿cómo lo Trabajo un poco. aprendiste? ¿Cómo Bueno, aprendiste? ¿Por qué crees que tú seas de esa manera? ¿Qué desarrolló en ti ese tipo de inteligencia? pues bueno, desde la secundaria podría decirse, empecé a aprender, me di cuenta que trabajaba más en equipo porque pues siento que me ayudaba el expresarme ayudando a otras personas. Entre todos siento que trabajábamos mejor. Y pues igual en la prepa lo puse en práctica y fue algo que me di cuenta de que sí, porque me expreso, es lo que le hablaba hace rato, de la manera en la que las personas se expresan, se puede dar uno cuenta de cómo son. Entonces siento que me expresaba más apoyando a mis compañeros, ya que de igual manera pues aprendía de lo poco que compartíamos y fue lo que me hizo ser así. O sea, me gusta intercambiar esta información, acepto o rechazo este tipo de cosas y pues también soy de las que me gusta, no sé, como si es un trabajo, me gusta organizarlo para que quede algo bien. O sea, no me gusta que se haga nada más así porque sí, que tenga algo, que sea algo bien hecho, pero de igual manera en la que todos cooperemos. O sea, más o menos Así, siento que así es, muy bien. ¿Y consideras que, por ejemplo, tus experiencias o han sido tus experiencias en la escuela o en la familia o con tus amigos o en otro entorno las que te permitieron desarrollar más este tipo de inteligencia? ¿Cuáles crees que influyeron más en ti? yo siento que fue más en el entorno social. En el familiar, siento como que no. Siento que fue más en el social, ya sea con mis amigos, por ejemplo. Bueno, hay cierto, como que se divide en ciertas partes. Por ejemplo, en el entorno social, pues aprendí a hacer más, a empatizar un poco más, a ser más, comunicativa, un poco más amistosa. Y en la escuela, pues lo que le comentaba, a trabajar en equipo y todo eso. Muy bien, muy bien. Y sí, tienes razón, ¿verdad? En las escuelas como que nos enseñan más la habilidad verbal, lingüística, matemática, como que se enfocan más a estas habilidades y dejan de lado otras inteligencias, ¿no? Y bueno, pues por fortuna en otros contextos, en otros ambientes podemos desarrollarlas. Claro, hay muchas personas que no tienen esa oportunidad y por eso también encontramos pues personas que son lo contrario, ¿no? Es decir, personas que no tienen la inteligencia interpersonal son aquellas que tienen dificultad para relacionarse, para comunicarse, para organizarse, que no son observadoras, que no pueden empatizar y que entonces son así como que muy agresivas, que son
que les gusta competir, que les gusta ganar, que no son capaces de escuchar al otro, que siempre están pensando en cómo van a sobresalir y no importa cuáles sean los medios que utilicen, son egoístas, son personas que siempre están en conflicto y lamentablemente a veces en las escuelas esto es lo que aprendemos, porque en los salones de clases se genera a veces una competencia, pues ilógica, ¿no? Una competencia en donde los mismos profesores hacemos que los alumnos compitan por ganar algo y hacemos que exista rivalidad, incluso a veces hasta los mismos profesores suelen o solemos tomar partido porque nos vamos hacia un grupo o hacia ciertos alumnos cuando existen los preferidos, cuando existen los líderes y les damos preferencia a algunos y discriminamos a otros. Y esto entonces, cuando los niños son pequeñitos y lo van aprendiendo desde entonces, por supuesto que esto se va incorporando a sus estructuras, a su personalidad y les hacemos un gran daño, ¿no? Entonces, por esto es importante tomar en cuenta lo que esta teoría nos dice al momento de planear una clase, al momento de impartir una clase, hay que considerar que los estudiantes necesitan desarrollar todos los tipos de inteligencia. Aquí aparece, por ejemplo, la intrapersonal, que aquí aparece, ¿no? Como una en la que estamos puntuando con número 3, ¿no? Y aquí a un ladito aparecen otras características. Las puedes leer y decirme si efectivamente en esto no eres tan como que no te gusta tanto. Sí, sí los puedo ver. A ver, Bueno, inteligencia intrapersonal, capacidad para conocerse a sí mismo, características, reflexionar, planificar, soñar, imaginar, pensar y evaluar. a Siento ver. que pues en las únicas sería reflexionar y planificar. En las Ujú. demás, bueno, pensar sí, pero me voy más al arriesgar. Entonces siento que serían las primeras dos. Las demás puede que sí, pero no, no tanto. No tanto. O sea, puede eh, que sí lo seas, ¿o cómo? No, por ejemplo, en lo de pensar es lo que le digo. Ese puede que sí se ponga en práctica, pero voy más al arriesgarme al hacer las cosas. Eh, Ya, Pensando positivo en que va a salir bien y así. de acuerdo. O sea, no eres, digamos que efectivamente no eres tan soñadora, no te gusta, este, imaginar y soñar y pensar, eres más práctica y pensar que sí resultan las cosas, ¿sí? ¿A eso te refieres? Sí, así es. Sí, sí, Ok, sí. muy Es bien, como algo más directo. muy bien, sí te entiendo. Esta inteligencia intrapersonal, entonces, que es una capacidad para, pues, para conocernos, ¿no? Porque sí habemos personas a las que, por ejemplo, ¿no? De repente nos dicen, oye, ¿por qué estás triste, no? Por ejemplo, ¿por qué estás triste? Ay, no sé, pero me siento muy triste. Por eso, pero ¿por qué? Ay, no sé, no sé, así me desperté, así amanecí y no sé por qué. ¿Mm? Entonces dices, no, pues, ¿cómo no vas a saber? Pues sí, efectivamente, habemos personas que no sabemos, ¿no? Es personas que puede ser que no nos conozcamos y hoy hay otras personas que saben exactamente por qué están tristes, ¿no? Y puede ser que sea el enojo, ¿no? De repente hay personas que se enojan o nos enojamos y no sabemos ni por qué. O, o porque estamos este, agresivos y tampoco sabemos qué nos puso así. Y personas que, por ejemplo, son muy reflexivas, son personas
que piensan muy bien las cosas antes de actuar y hay otras personas que son muy impulsivas, que no se detienen a pensar en las consecuencias de las cosas y actúan, y ya después piensan a lo mejor, ¿no? Pero ya cuando no se puede hacer nada. Y entonces, a veces esto es bueno, a veces no lo es tanto. Es bueno cuando necesitas responder rápido, ¿no? Pero a veces no es tan bueno cuando respondes muy rápido y las consecuencias no son las deseadas. La combinación de estas dos inteligencias, intrapersonal e interpersonal, da como resultado la inteligencia emocional. Es decir, cuando logramos desarrollar las dos inteligencias al mismo tiempo, cuando nos conocemos y somos reflexivos, por ejemplo, y somos pues evaluadores, evaluamos las circunstancias, eh, pensamos detenidamente, pero al mismo tiempo tenemos esa capacidad para comprender a los demás. Nos conocemos nosotros y a los demás. El resultado es la inteligencia emocional. ¿Has escuchado sobre inteligencia emocional? Creo que Se cortó un poquito, tal vez es el internet, pero creo que dijiste que sí, ¿verdad? sí, bueno, más o menos creo que sí recuerdo. Era eh, cuando reconocemos los sentimientos propios, o sea, lo de nosotros y podemos identificar los ajenos, o sea, por ejemplo, de cómo es que la persona, si la vemos feliz o algo así, saber en qué tipo de estado de ánimo está, por así decirlo, o de cómo manejamos nosotros nuestras relaciones o nuestros sentimientos. Así es, muy bien, muy bien. Dame un minutito. Se considera una de las características o de las habilidades o las inteligencias más importantes en, pues en todos los ámbitos. Ahora incluso en el ámbito laboral es una de las cualidades de mayor demanda. Sí, bueno, de hecho, la inteligencia emocional creo que también tiene mucho que ver en esto, ya que uno como docente tiene que tener la capacidad para poder observar y poder analizar a los niños o a los estudiantes. Efectivamente, así es, ¿verdad? Más aún como docente, ¿no? Aquí existen habilidades en esta columna que para mí es la izquierda para poder controlarnos, ¿no? Porque imagínate efectivamente en el salón de clases, ¿no? Pues con ganas sí de contestar como se merecen algunos, con ganas de lanzar una libreta, de salirse del salón, ¿no? De hacer lo que uno quisiera en ese momento, pero necesitamos controlarnos, ¿no? Y capacidad de reconocer por qué estoy enojado, por qué estoy triste, por qué los demás se ven o se sienten como están y construir buenas relaciones. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues tomar buenas decisiones, comprometerme, adaptarme, autoconfiar, reconocer fortalezas, debilidades, alta empatía, entender la dinámica de los grupos, buena comunicación, capacidad para motivar, para trabajar en equipo, para gestionar conflictos, ¿no? Estas son algunas de las ventajas y esta es entonces la unión de la intra con la inter personal. Por eso son de las inteligencias que actualmente en los salones de clases y en todos los niveles se nos pide desarrollar. ¿Cómo crees, como qué tipo de actividades, por ejemplo, no sé, en el nivel que tú quieras, eh, como qué tipo de actividades se tendrían que hacer en un salón de clases para desarrollar este tipo de inteligencias?
Mm, Sobre la inteligencia emocional, Ajá, pues sería, no sé, habla, hacer como que un círculo, por así decirlo, ajá, donde los niños expresen con qué emoción se sienten más identificados o con cuáles pasan más tiempo en su entorno, si conocen todos los sentimientos que hay, tratar de escucharlos más veces, o sea, tener una buena comunicación con ellos. ujú, También darles como que lecturas de cuentos donde el tema pues sea esto, o sea, las emociones. muy bien, Y también podemos, se puede crear también como que un tipo de diccionario o algo de un diccionario emocional, donde bien, ellos, con ejemplos de que hoy me sentí triste por esto y donde ellos puedan identificar, por ejemplo, cómo se sienten el día de hoy o con cuál se identifican ese día o así más o menos. muy bien, sí, sí, efectivamente. Así, es como promovemos, ¿no? Como promovemos entonces esta inteligencia. Bien, ahora regresando a tus puntuaciones, también tienes muy alta la inteligencia lingüística y esto es muy evidente, ¿no? Porque tienes una gran facilidad para poder hablar, para poder escribir. Seguramente te gusta la lectura y tienes facilidad, pues, para memorizar. Perdón. A ver, platícame. ¿Dónde aprendiste esto? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te gusta? ¿Lo aprendiste en la escuela? ¿Lo aprendiste desde tu familia? ¿En los dos lugares? ¿Cómo fue? La manera en la que uno se expresa, bueno, en la que yo me Ajá, o expreso. sea, el gusto por la lectura, tu facilidad de palabra, estas cuestiones, ¿dónde crees que lo hayas desarrollado o aprendido? ¿En la Pues escuela? sí, yo digo que sí, porque bueno, ve que más que nada siento que se centró en la preparatoria, ya A ver, que, ujú, bueno, yo al menos llevaba un par escolar de oratoria, que fue lo que más me llamó la atención, porque pues se centra más que nada en la facilidad para poder expresar, se realizaban debates y todo este tipo de actividades. Entonces, también aparte de eso, me interesó llevar una materia que se llamaba lectura y redacción, pues en la cual igual te enseña la manera correcta, por así decirlo, de poder expresarte, hacer conexiones entre las palabras. Además de que me gusta cómo se escucha, no sé cómo decirlo, pero no se escucha, no, no sé, se escucha como que elegante la manera en la que uno se puede expresar. O sea, se escucha bonito, se ve bonito y pues es como que algo yo siento que de admirar porque he escuchado personas, he visto caligrafía y la verdad es algo que pues que a mí me gusta mucho. muy bien, muy bien. Sí, sí, yo creo que esta es una de las inteligencias que efectivamente desde pequeño, pues deben trabajarse para que, pues cuando se llega a esta edad, sea pues evidente y logre consolidarse. Esto no significa que si lo hacemos cuando ya somos adultos no logremos ser destacados. Claro que es posible, pero qué mejor que sea desde niño, que sea desde la familia, que logre fomentarse. Pero efectivamente, esta es una de las que en la escuela se trabaja un poquito más, ¿no? Claro está que lo mismo sucede con la lógico-matemática, ¿no? Sin embargo, no todos logramos desarrollarla, porque aquí, por ejemplo, no significa que estés mal, estamos 3/5. Yo también estoy igual, debo decirte, porque en tiene que ver con sí, con el uso de los números, de los símbolos, de estas cuestiones que tienen no solamente que ver con las matemáticas, ¿no? Sino con todo aquello que sea abstracto. Y tratándose de actividades, por ejemplo, a las personas les gusta resolver rompecabezas, adivinanzas,
problemas de este tipo que son así como muy abstractos, los enigmas, los experimentos, las clasificaciones. Aquí aparece 3 sobre 5. ¿Y qué tal? ¿Qué opinas, Gemma? ¿Sí? ¿Estás como que un poquito más alejada de esta área a diferencia de las otras? Sí, yo siento que sí. Ujú. Bueno, no, Algo, no es tan, ajá, te escucho. ¿mande? Bueno, Te no es escucho. tanto como de Algo, que, ajá. no es tanto como que no me llame, no me deje de llamar la atención, pero es lo que le decía, o sea, yo voy a un tipo de método, no sé, un poco más lógico, por así decirlo. Bien. Ay, creo que se metió es que se movió acá mi teléfono. Ajá. Ajá, perdón. Creo que voy a un tipo de eso un poco más lógico, o sea, no soy tanto de, pues, de eso. Sí, sí, efectivamente, ¿verdad? Algo sucede con nosotros, ¿no? Yo creo que desde que somos pequeños que nos aleja de ciertas áreas, ¿no? No precisamente siempre las matemáticas, porque hay personas a las que les encantan. Y a veces tienen que ver mucho, eso sí, los maestros, sobre todo en la escuela, a veces también en la familia algo sucede, sobre todo cuando se trata de afinidad. Y si en la casa tenemos a alguien a quienes les gustan estos juegos o asuntos que tienen que ver con aspectos lógico-matemáticos, pues probablemente esto nos guste y entonces cuando entramos a la escuela se nos facilite el aprendizaje de las matemáticas. Si encontramos a un profesor que generalmente es duro en esta área, es rígido, entonces empezamos a sentir ese rechazo, ¿no? Ese temor que vamos llevando hasta otros niveles. Lo mismo puede aparecer, por ejemplo, en la cuestión musical, ¿no? Hay personas a las que sí nos encanta y nos gusta y son las personas que siempre andamos, a lo mejor cantando por todos lados o tarareando, y que llevamos a otros planos este tipo de inteligencia y a lo mejor logramos aprender a tocar un instrumento, se facilita y otras personas dicen no, pero sin embargo logran, por Yo, ejemplo, desarrollarse, ¿sí? perdón. Bueno, de hecho, eh, por parte de mi papá, Ajá, bueno, él quería, en el aspecto matemático, él quería que yo, pues, me gustaran mucho las matemáticas, pero ajá, pues no fue lo mío, la verdad. O sea, sí lo intenté y obviamente aprendí cosas, pero no ajá. fue como de que enfocarme en ese aspecto, no. Y también del lado musical, a él le gustaba mucho el Oh, que yo aprendiera a tocar instrumentos o todo eso, pero igual no, o sea, sí me gusta la música. De hecho, me identifico cuando tengo un estado de ánimo así, me gusta identificarme con alguna canción, pero no es como de que yo me ponga a querer aprender a tocar algún instrumento. O sea, en ese aspecto no. Me gusta, pero no tocarlos. Solamente escucharlos o reflexionar sobre las letras de las canciones, que es como le digo, cuando me siento identificada o algo así. sí, sí, sí es cierto, ¿no? Y de repente uno dice no, aunque tengamos alrededor y por otras cuestiones, y por ejemplo por la música sí, aunque no se trate precisamente de aprender a tocar instrumentos, ¿no? Y también sucede, por aquí veo en la cuestión de la inteligencia corporal, sinestésica, que tiene que ver con correr, con saltar, con los juegos, los deportes, el lenguaje corporal. Aquí aparece con 3 sobre 5. Seguramente sí te gustan los deportes, a lo mejor sí lo practicas. Sucede que, por ejemplo, incluso está relacionado hasta con el género, ¿no? Es decir, en la teoría aparece, en teoría, aparece que incluso las mujeres somos como que em, poco destacadas en este tipo de inteligencia, a diferencia de los varones, por ejemplo, los varones poseen
una probabilidad más alta de destacar en esta inteligencia, ¿no? Por eso, por ejemplo, son más diestros para manejar, ¿no? Porque se ubican, perdón, porque logran estos, estas facilidades, estas destrezas, junto con una inteligencia visual espacial más destacada, porque pueden ubicarse más en el espacio, a diferencia de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, por eso se estacionan más rápido, logran manejar con mayor facilidad. Y a las mujeres, pues por eso se burlan tanto por las dificultades que tenemos. No todas las mujeres ni todos los hombres, pero es una teoría, ¿no? Que tiene que ver con el género, al menos eso es lo que tratan de explicar. Pero, por ejemplo, a diferencia de los hombres, las mujeres tenemos una gran habilidad para poder atender a muchas cosas al mismo tiempo y los hombres no, ¿verdad? Los hombres como que dicen nada más una, ¿no? Una cosa, porque si tienen muchas al mismo tiempo que atender, entonces no logran hacerlo, son como más dispersos, ¿no? No prestan la misma atención. Y nosotras sí podemos estar Igual escuchando. siento que, Adelante. sí, de hecho igual siento que tenemos como que un poco más de paciencia en ese aspecto, porque, bueno, hay hombres que si no les sale, lo dejan. Y pues las mujeres no, porque si no nos sale, volvemos a intentar o volvemos a, o hacemos que funcione de alguna manera. Igual siento que Mm, está como que muy catalogado eso de, por ejemplo, lo del deporte, que los hombres sí y no. Obviamente tienen una fuerza diferente por genética, este, pero siento que, bueno, igual se ha visto a mujeres que se han metido en el deporte y que incluso han vencido a hombres. Entonces siento que pues de esa manera está como que un poquito catalogado, pero también puede influir. De igual manera, las mujeres tienen como que muchos factores a favor y pues los hombres también, pero uno como que, ¿cómo decirlo? Unos sobresalen más que otros. Por ejemplo, como usted lo dijo, las mujeres sobresalen, estamos como que no clasificadas, pero nos tienen en ese concepto. De, por ejemplo, igual lo que dijo de manejar. Por ejemplo, si alguien choca o va manejando mal, dicen, ah, pues es una mujer. sí. Por eso va así. Entonces, siento que en ese aspecto sí está como que muy estereotipado todo eso. ¿Verdad? Sí, sí, efectivamente. Entonces, son situaciones, ¿verdad?, en las que pueden existir excepciones, pero en esta teoría hay muchas cosas que son interesantes, pero sin duda la que más nos impacta es aquella en la que pues nos invita a considerar en una clase estas diferencias. Es decir, en un salón de clases vamos a encontrar alumnos que son destacados en la inteligencia lógico-matemática, lingüístico-verbal, intrapersonal, musical, visual, naturalista, en fin. Por lo tanto, en nuestras clases, pues tendríamos que tomar en cuenta todas estas inteligencias, ¿no? Y decir, ay, pero ¿cómo le hago? O sea, entonces si a mi alumno le gusta, por ejemplo, cantar y cuando hay música aprende, y a otro le gusta observar al aire libre y a otro le gusta correr y saltar y a otro le gusta reflexionar, o sea, ¿cómo le hago en una sola clase para atender a todo, no? Bueno, pues resulta que sí hay formas para poder trabajarlo, ¿verdad? Sí hay metodologías para poder hacerlo. Entonces, voy a dejar para esta semana algunos ejemplos de cómo trabajar estas inteligencias en clase para que ustedes, bueno, ahorita nada más estás tú, pero es que tu compañera tuvo una situación, pero van a elegir una, o sea, ustedes van a elegir una parte de esta metodología o de estas metodologías, no todo, nada más un aspecto que pueda presentarse cuando más
10 minutos, exagerando, ¿verdad? 10 minutos, ¿sí? 10 minutos de una clase en donde tú eres la maestra, nosotras somos tus alumnas, y entonces tú nos vas a impartir una clase tratando de abarcar el mayor número de inteligencias, si no todas las que puedas. Nosotras podemos ser de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato, del nivel que tú quieras, la materia que tú decidas. Lo importante aquí es que trates de abarcar el mayor número de inteligencias. Y para ello, entonces, vas a considerar actividades como las que voy a indicar en la tarea y que van a aparecer como anexos. Lo único que tendrás que hacer es elegir, ¿no? Decir, bueno, puedo desarrollar estas actividades con este tema y cuando más voy a ocupar 10 minutos, ¿sí? Puedes utilizar eh, recursos visuales, sí, ¿verdad? ¿Puedo usar una presentación de PowerPoint? Sí. ¿Puedo usar un video? También. ¿Puedo usar una canción? ¿Puedo usar el recurso que tú quieras o los recursos que tú decidas? Lo que no se puede usar es más tiempo, ¿sí? Porque no disponemos de mucho. Y entonces vendrán las instrucciones en la actividad, en la tarea, y si tuvieras alguna duda, entonces ya lo veríamos, ¿sí? Por eso nos detuvimos aquí un poquito para que, pues veamos cómo cada inteligencia tiene una sugerencia al respecto de las diferentes inteligencias. Bueno, voy a avanzar, ya falta poquito y voy de este lado ahora, paso esto, por los estilos cognitivos. Esto es diferente, ¿verdad? Ya vimos inteligencias. Estos son estilos cognitivos. Esto no está en la lectura. Y los estilos cognitivos tienen que ver con la forma en la que nuestra mente actúa, la forma en la que procesa la información. Y el estilo tiene mucho que ver con nuestra personalidad, ¿verdad? No tiene que ver, pues precisamente con la inteligencia, nada más, ¿sí? Sí tiene que ver un poquito porque las capacidades con las que nosotros contamos y el aprendizaje que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida sí influyen en nuestro estilo cognitivo. También influyen nuestras emociones, también influye nuestra motivación y también influye nuestra personalidad. Es decir, el estilo cognitivo es como que la suma de todo, ¿no? La personalidad, la capacidad que poseemos, el aprendizaje que hemos adquirido, y entonces se refiere a la forma en la que procesamos la información. Todos poseemos estilos cognitivos distintos, ¿sí? Entonces, esto también tiene mucho que ver con el aprendizaje. No solamente entonces el tipo de inteligencia, sino también el estilo cognitivo. Aquí tenemos algunos estilos cognitivos. Están en pareja. Dependencia contra independencia de campo. Reflexividad contra impulsividad. Sensorial contra intuitivo. Verbal contra visual. Se fue esta palabra. Verbal contra visual. Esto lo borramos. Global contra analítico. Holístico contra serial. Convergente contra divergente. Nivelador contra agudizador. Tolerante contra intolerante. Así se han clasificado los estilos cognitivos. Es decir, repito, ¿cómo procesamos la información? Entonces, dependencia contra independencia de campo. Hay personas o habemos personas que, por ejemplo, somos muy dependientes de los maestros. Necesitamos que los maestros nos digan cómo hacer las cosas. Necesitamos incluso que los compañeros nos brinden apoyo.
Necesitamos que las cosas que están a nuestro alrededor estén debidamente estructuradas, que nos señalen con puntos y comas todo lo que tenemos que hacer, porque si no, no procesamos la información como se debe. En cambio, hay otras personas que son independientes de campo. ¿Esto qué significa? Bueno, que no necesariamente requieren del apoyo del docente, no requieren del contexto estructurado, porque se han habituado así como que a trabajar pues solitos, y no tienen dificultad para entender lo que está sucediendo ni para aprender las cosas que debe aprender. Por supuesto que el estilo al que se aspira, pues es al independiente de campo, ¿no? A que las personas seamos independientes y que no estemos nosotros sujetos a lo que el profesor nos dice. Porque ya ves que de repente, pues sucede que en las escuelas es muy común que cuando uno empieza a explicar, ahora ya tal vez no es tanto, ¿no? Pero de repente empezamos a explicar y algunos alumnos dicen, maestra, ¿lo copio? Eso es dependencia de campo, ¿no? Dices, no, a ver, no tendría que preguntarse, ¿no? Una persona que es independiente de campo sabe si lo anota o no lo anota, pero además no tendría incluso pues que anotarse si es que existe un libro o existe una antología o existe un material que ya tiene la información y que no hace falta que se repita esa información en un cuaderno. Pero además, si el alumno sabe que las notas le sirven a él para reafirmar lo que va aprendiendo, pues ni le pregunto, porque aunque yo ya tenga el material, si a mí me sirve escribir, lo hago, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cómo te consideras? ¿Dependiente o independiente? Yo digo que independiente, a Muy, menos de que de verdad tenga alguna duda que no pueda, me considero dependiente, pero no soy más independiente. sí, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que este estilo cognitivo es el que te caracteriza. Después tenemos, ay, ya me perdí aquí en las pestañas. Está pasando un video. Gracias, sí, es lo que estoy viendo. Me voy a regresar acá. Acá. Reflexividad contra impulsividad. El estilo que es reflexivo se parece un poco a los de hace rato, ¿no? El estilo reflexivo. El alumno que es así, ¿no? Se da la indicación, se dice lo que se debe hacer y entonces el estudiante, por ejemplo, o la persona primero analiza, primero se detiene a pensar lo que va a hacer, lo que debe decidir y después de hacerlo, lo hace. En tanto que hay otros que enseguida actúan sin medir las consecuencias y entonces a veces, bueno, pues pueden acertar, pero no siempre, ¿verdad? Son más de rápido, vamos a hacerlo, sin detenerse a pensar las consecuencias. Y entonces son personas que procesan, eh, pero no procesan detenidamente, o sea, es ya, mejor dicho, como que casi ni procesan, ¿no? Los sensoriales contra los intuitivos. Los sensoriales son más de ver, de tocar, de proceso, pero si veo, si escucho, si toco, si no, no proceso. Los intuitivos es, aunque no vea, aunque no escuche, pero entonces estoy aquí, ¿no? Pensando, imaginando, deduciendo, intuyendo, ¿no? Es decir,
no como que presiento, pero como que me imagino. Así existen personas, ¿no? Que son muy intuitivas. Así, por ejemplo, si el profesor establece, a ver, vamos, muchachos, vamos a pensar que estamos en las islas griegas, ¿no? Y entonces el alumno que es sensorial, ay, dice, no, pues es que yo no sé, no sé, no me lo puedo imaginar. Pues porque es sensorial, ¿no? Y si no está en ese momento viendo una foto de las islas griegas, nomás no se concentra, ¿no? Y no puede imaginarse las islas griegas, en tanto que el intuitivo, incluso aunque jamás haya estado, ni haya visto, ni nada que ver con las islas griegas, solamente escuchar isla, pues ya ve algo así como que está rodeado de agua y griego y piensa en los griegos y se lo imagina enseguida, porque es muy intuitivo, ¿no? Es imaginativo. Verbal contra visual. ¿Cómo te lo imaginas? Alguien, Ah, ajá, pues bueno, una persona que se concentra, bueno, que, por ejemplo, como yo, que se expresa más hablando, o sea, que su forma es hablar. Así es como esta persona se comunica. Versus visual, que sería, no sé, pues su nombre lo dice, ¿no? La persona que se enfoca en observar, a partir de lo que ve, puede analizar las cosas. Bueno, así lo siento. así es, así es. Ay, dejé de compartir. Espera. Es que por querer borrarle la palabra, dejé de compartir. ¿Qué hice? Sí, sí, efectivamente estás bien. Dejé de compartir sin querer, por querer quitarle la palabra. Ya apareció. Y ahora sí, gracias. El estilo cognitivo global contra analítico. Global se ve el todo, ¿no? Hay personas que procesan o le entienden a las cosas siempre y cuando vean todo al mismo tiempo. Y hay personas que lo entienden si ven las cosas poco a poquito, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tratándose de un texto, eh, siempre y cuando se vea el texto completo, de principio a fin. Cuando ya está en su totalidad el texto, cuando ya se leyó todo, entonces sí, pero hay personas que no, ¿verdad? A ver, no, espérate, vamos paso a paso, vamos párrafo por párrafo. Entonces, un párrafo me detengo, proceso, pero al global, si le dices eso, no, no lo va a procesar, no lo va a entender. Un párrafo aislado del todo, no, ¿verdad? Y es parecido al holístico contra el serial, el holístico que es global y el serial que va por partes, ¿sí? Es parecido. Entonces, Este, sí, te escucho. perdón. Entonces, ¿cómo? Bueno, hay también tipos de personas que se centran más en palabras clave Ujú. y siento que de ahí ya van dándose una idea. Ese, Ah, como, ¿qué tipo sería?
Exactamente. Los que son de palabras clave son analíticos, ¿no? Logran centrarse en algunos detalles y es suficiente. Y otros no. O sea, los otros necesitan todo, ¿no? Dices, no, a ver, espérate, así no. Nada de que por partecitas, ¿no? Yo necesito ver todo, porque si no, no entiendo. Y lo mismo tratándose, no sé, de un problema que hay que resolver y hay personas que obtienen los detalles del problema. A ver, vamos, identifiquemos quiénes son los que están involucrados, qué es lo que hay que resolver. No, no, no. Vamos a leer todo porque así no lo entiendo, ¿sí? Entonces, hay personas que ven el todo, hay personas que ven las partes. Y así es que algunos procesamos mejor la información. Convergente contra divergente. Esto tiene que ver como que con los creativos y los que son como muy lineales. Las personas que son como muy lineales, que son los convergentes, que son los que encuentran solución a los problemas, pero siempre de la misma manera. Y los divergentes son los que quieren soluciones distintas o encuentran soluciones distintas. Son los creativos, ¿sí? Los que les gusta imaginar y decir, no, no, vamos a hacerlo de otra manera, espérate. En tanto que los convergentes son como más de siempre lo mismo. Y a los divergentes les gusta buscar cosas diferentes, son los creativos. Por supuesto que estos estilos cognitivos divergentes o el estilo cognitivo divergente es como más, ¿cómo se dice? Más demandado, ¿no? Vamos a ver por aquí. Si me aparece. No, no me aparece. Ay, yo con mi escándalo siempre. Perdón, perdón. Es que se me olvida bajarle el volumen. No se preocupe. Entonces, convergente es las personas que tienen la facilidad para, no sé, por ejemplo, ahorita se te tuvo muy en moda lo de la niña de los plumones, ¿no? Por ejemplo, Bueno, las personas que les gusta decorar o ponerle un poco más de, ¿cómo decirlo? De esfuerzo a su presentación, por así decirlo. ajá. ¿Cuál de Ah, los ok. plumones tú crees que no? No sé cuál es. Ah, es donde, bueno, por ejemplo, se tomaba como chiste de que las personas que decoran mucho sus apuntes le meten Ajá. muchos colores, entonces llamaron a esta, no, yo soy la niña de los plumones, porque llevan así a sus clases o todo eso, como 100 plumones para hacer sus apuntes y todo eso. Entonces por eso salió ese meme por así, porque les gusta decorar mucho sus apuntes. Ah, ya me acordé de algo así. Sí, 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 sí. Em, efectivamente, efectivamente. Los creativos son los divergentes, ¿no? Que son diferentes. Los convergentes son como de siempre lo mismo, ¿no? Entonces, los creativos son como que esos estilos a los que uno como profesor pues debe aspirar, ¿no? Debe, por ejemplo, en un salón de clases promover siempre las respuestas que son
pues distintas, ¿no? Alentar a que los estudiantes nos otorguen respuestas diferentes, que hagan cosas que destaquen y de esta manera puedan diferenciarse de los demás y no solamente pedir siempre las mismas respuestas, ¿no? Por ejemplo, en los exámenes a veces los profesores piden las respuestas literales, ¿no? Tal y como está en el libro. Y entonces esto alienta los estilos convergentes porque son siempre lo mismo, tal cual. No deja crear. En tanto que si nosotros pedimos que piensen más allá, ¿no? O sea, que vayan por otro camino, por otras respuestas, que sean de otro tipo de pensamiento, que sean como más abiertos, entonces esto es divergente. Bien, ahora los niveladores contra los agudizadores. Los niveladores son como memorísticos, ¿no? Como que recurren más a lo que está aquí en la memoria. Los agudizadores recurren más a la información del presente, ¿no? Lo que es de la hora. Información que no está aquí almacenada, buscan más información que esté, que esté fresca, por así decirlo, ¿no? Nueva. Fuentes más actualizadas. Ándale, van a lo nuevo, quieren otra cosa, que obviamente está relacionado con lo divergente. Pero hay personas que son, pues, niveladoras, ¿no? O sea, muy de línea. Mm, no es que una esté mal y la otra esté bien, siempre en algún momento un estilo nos va a salvar. Definitivamente, depende mucho de las circunstancias, ¿verdad? Claro está que hay estilos que sí se deben alentar, definitivamente, porque de repente en las escuelas, sobre todo, los hemos dejado de lado. Pero de ninguna manera se trata de decir, ay, este está mal. No, ¿verdad? Sino que hay algunos que debemos alentar. Por último, los que son tolerantes e intolerantes. A ver, ¿este a qué te suena? Las personas, por ejemplo, que se les puede, no sé, que tienen más facilidad para tolerante. Estoy realizando, no sé, un trabajo y, o sea, si no me sale, tengo la paciencia de volver a intentarlo, de seguir analizándolo para volver a hacerlo. O sea, es tolerante en ese aspecto de que aprende eh, a su tiempo, o sea, de que si no me salió, ok, no hay problema, lo vuelvo a intentar. Intolerante, pues que se estresan o que no logran terminar su objetivo, porque no les gustó que no lo lograron hacer, pues lo dejaron ahí. Ya no piensan seguir haciéndolo. Así es, de eso se trata, efectivamente. Esto, entonces, también, también es considerado un estilo cognitivo, ¿verdad? En los que, aunque parezca mentira, ¿no? También podríamos decir, pues no es que sea del todo malo, ¿no? A veces ayuda o es necesario no tolerar ciertas cosas, ¿no? Entonces no podríamos decir, ay, no, es que ser intolerante es malo. No, a veces es importante no tolerar o poner límites. Y de la misma manera, a veces es necesario ser tolerante, ¿no? O ser intolerante. En fin, cada uno entonces tiene lo bueno y lo malo. Lo importante aquí es reconocer que también en los salones de clases, además de tener alumnos con diferentes tipos de inteligencia, porque ahora se sabe que no es solamente una capacidad, sino son muchas, ¿no? Y que un alumno que no tenga habilidad verbal, por ejemplo, o habilidad matemática, no significa que no sea inteligente, porque puede tener otros tipos de inteligencia y llegar a ser tan destacado en otros ámbitos, aunque no tenga habilidades, por ejemplo, características, ¿no? O que tradicionalmente hemos considerado como características que tienen que ver con el dominio de la lengua o con la cuestión matemática y pueden llegar a ser muy destacados. Y
En el salón de clases encontramos alumnos con distintos tipos de inteligencia, pero también con distintos estilos cognitivos. Y debemos tener la habilidad para poder primero identificarlos, ¿no? Entonces llegar a conocerlos, pero también para poder trabajar, si no todos los días y a todas horas y en todo momento y con todos los temas. Esto sí, no perderlos de vista para poder desarrollarlos. Entonces, en la actividad que vamos a planear para que puedan em, proyectar la próxima semana, durante 10 minutos, es como si nos dieran una clase pequeñita en 10 minutos para trabajar las inteligencias. También, sin que se lo propongan, estarán atendiendo estilos cognitivos diferentes que vamos a identificar. Entonces, voy a dejar las indicaciones y si acaso tuvieras alguna duda, Gema, y también tu compañera, aunque no esté, con toda confianza ustedes me escriben para poder aclararlo, ¿sí? Muchísimas gracias por tu atención, Gema, por tu participación siempre destacada. Y entonces aquí quedamos, ¿verdad? El día de hoy abordamos este asunto de la inteligencia, su relación con el aprendizaje, cómo evolucionaron las teorías hasta llegar ahora a considerar que esta no es una, sino muchas capacidades y los factores que están relacionados o como factor relacionado con el aprendizaje. Pues entonces, nuevamente, gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Queda Igual, pendiente la tarea. Cuídate mucho, Gema. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. sí, maestra, muchas gracias. Que tenga lindo día.